Buenas tardes, maestra. Ese es mi proyecto de lectura. Escribir sobre mi libro favorito. Mi libro favorito se llama Prohibido suicidarse en primavera. El autor se llama Alejandro Casona. Bueno, en realidad se llama Alejandro Rodríguez Álvarez, que se hizo conocido como autor teatral con el seudónimo Alejandro Casona. Él nació en Vesuyo, Cangas del Narcea, Austria, el 23 de marzo de 1913. En 1928 fue destinado al pueblo de Les Lérida, en el Valle de Arán, como maestro o como también inspector de enseñanza primaria. Alejandro Casona falleció lastimosamente el 17 de septiembre de 1965 en España, Madrid. ¿A qué género literario pertenece? Pues este libro pertenece a un género literario dramático o tragicomedia, porque trata del esfuerzo de un hombre para alcanzar una meta y las consecuencias que tiene que pasar para alcanzar las metas. También trata sobre el conflicto central que genera la realización del texto. Las características del libro. Bueno, al principio uno cree que realmente nos va a hablar de la muerte, pero lo hace de otro modo, distinto al convencional, y se tejen historias tan sencillas y a la vez estremecedoras. También estamos de acuerdo en que una gran parte de la crítica a la sociedad en el transcurso de la obra nos trata de personas, así como las consecuencias que tienen en sus actitudes y acciones. Además trata del tema de la vida, contra la vida, la inventable y la vida temida la muerte. ¿Cómo conocí el libro? Yo conocí este libro por mi mamá, porque ella interpretó el libro o la obra cuando ella estaba en la secundaria. Para ser más específico, estaba en tercero básico. Y lo guardó, y un día que estábamos revisando sus cosas yo lo encontré y me contó la historia cuando lo interpretó en su colegio y me prestó el libro y me pareció interesante y ahora es mi libro favorito. Los personajes más sobresalientes, bueno, en específicos no hay. Todos los personajes principales, los no presentes, los actores secundarios, todos son sobresalientes y son muy importantes en esta historia. En esta presentación les muestro las características de los personajes, pero yo les leeré un poco. El doctor Ariel, que él no se presenta en la obra, sino que a él solo le dicen nombre y dicen sus características, y que él, debido a su padre, su abuelo y su bisabuelo, se suicidaron. El doctor dedicó toda su vida a inventar o a investigar la mente de los suicidas. El doctor Ariel, que es uno de los personajes principales, es el doctor y director de la casa y actualmente es el dueño de ella. Hans es el ayudante del doctor Roda. Fernando es un alegre reportero. Chloe es una reportera y esposa de Fernando. Juan es el hermano de Fernando y eterno enamorado de Chloe. De los personajes sobresalientes pero secundarios tenemos a Alicia, una muchacha pobre y sustadiza, Cora Yoko, una cantante europea, el amante imaginario, un muchacho joven y ex empleado en un banco, la dama triste, es una mujer fatalista, se podría decir, y al final de la obra ella nos señala la profesión de filosofía y todo eso. El otro padre de Alicia, es un hombre triste que había matado a su hija con morfina, y el profesor de filosofía, que no se habla casi nada de él en la obra, pero dan a entender que es indeciso de su muerte. El ambiente de la narración, pues, tiene un ambiente o un espacio amplio. Mencionan muchos lugares en los que se hacen las obras, como por ejemplo el hogar suicida, el sanatorio de almas del doctor Ariel, el vestíbulo, el jardín tiene una larga parte, así se llaman, y el jardín de la meditación 2,
que enfrente otra semejante, pero clara y sin puertas. Se llaman las habitaciones así con nombres extraños que mandan a la gente para que tenga meditación, así como por ejemplo el jardín de la meditación, mandan a la gente para que medite si se quiere suicidar o no. También tenemos sobre un arco y tenemos nombres tallados en piedra de los versos de la Santa Teresa, como por ejemplo, ven tan muerte escondida, que no te sienta venir, por qué placer de morir, no me vuelva a dar la vida. Y el trama de la historia, pues el trama de la historia tiene un nudo, un desenlace y un principio, pero yo lo traté de resumir y sinceramente esta historia no se puede resumir de ninguna manera porque es muy interesante que la lean y consta de 3 actos, un primer acto, un segundo y un tercero, que es el final de la historia. Les voy a leer un poco del principio, que es en donde ocurre la acción, transcurre en el hogar del suicida, el sanatorio de almas creado por el doctor Ariel, quien desciende de una familia en que los hombres se suicidan en plenitud de su vida. También les puedo contar que Fernando es el esposo de Chloe, que Fernando tiene un hermano llamado Juan y él siempre ha querido a su esposa y Juan se trata de suicidar para no matar a su hermano. Y Juan siempre vivía en la sombra de su hermano sobresalía entre todo y Juan no, él siempre se quedaba atrás. También tenemos a Cora Yoko y el amante imaginario. El amante imaginario siempre decía que conocía a Cora Yoko y nadie le creía. Y al final sí se conocían y se enamoraron los dos. Y en el desenlace de toda la historia, Alicia mira que Juan se iba a matar y le hace un cartel que dice prohibido suicidarse en primavera. Le pide la pistola y los dos juntos, y él se la tira y los dos juntos van al lago, Alicia acompañada de Juan. Ese es el final de la historia y se queda así, por decir así, inconclusa, pero entendible. ¿Por qué es mi libro favorito? Bueno, como yo antes lo había mencionado, mi mamá lo dramatizó este libro, me lo pasó a mí, me gustó y este libro lleva con nosotros, se podría decir que como 20 años, algo así, ya es parte de nosotros 20 años. A mí me gustó porque saber que tengo algo que mi mamá lo dramatizó cuando tenía mi edad y estaba en mi grado. Por eso es mi libro favorito. ¿De qué valores habla este libro y cómo se aplican con la palabra de Dios? Bueno, los valores de este libro, en sí la obra resalta muchos valores. No se pueden decir todos los valores porque sí son bastantes. Este libro resalta valores, muchos, y por ejemplo, los valores que tienen los personajes. Así como Fernando tenía una gran personalidad, era amoroso, cariñoso, era un hombre valiente, no era un hombre que se podría decir que en esas épocas son machos, no, él no era así. También podríamos hablar sobre Chloe. Ella, sin importar que siempre permanecía al lado de su esposo, era la ayuda de él y ella nunca se alejaba de él. Si tenían problemas, pues ella siempre estaba ahí para ayudarle. Y este suceso relata el sentido de que el suicidio es una salida falsa que toman aquellas personas que se hunden en un mar de desesperanza sin rumbo. Aplica la palabra de Dios con este versículo que nos dice, no matarás, incluyendo no matarás a su propia persona. Cuando nos matamos a nosotros mismos, cuando nos suicidamos, nosotros estamos pecando contra uno de los principales y más promitentes mandamientos en toda la Biblia. Esto nos quiere decir que no hay que suicidarnos ni matar a la gente porque eso es un pecado y prácticamente estamos desobedeciendo el mandamiento importante de la Biblia, uno de los mandamientos importantes de la Biblia, y que eso es un pecado. No solo hay mucha gente que se suicida
para encontrar un camino, una salida fácil, pero como les decía aquí, eso es una salida muy falsa. Y bueno, y eso, y mucha gente a veces se suicida porque no quiere nada en este mundo, todo le cae mal. Este libro nos habla de esto, de cómo superar eso, cómo suicidarte, pero en teoría todos los que están en ese libro superan eso y el doctor Ariel se siente orgulloso de todos ellos se, porque lograron pasar la prueba de no suicidarse. Antes de dejarlos, les quisiera enseñar, este es el libro, no sé si lo logran ver ahí. Este es el libro, este consta de 50 páginas y dividida en 3 actos. Este libro es muy difícil de encontrar en estas épocas, pero cuando uno lo encuentra, bueno, el que tenía mi mamá, venía dividido en 2, venía con uno, Los árboles mueren de pie y Prohibido suicidarse. Los árboles mueren de pie también es una obra interesante, pero no es muy comprensible. Y la lección que nos deja este libro es que no vayamos por la salida más fácil, que sería la salida más falsa, sino que luchemos por lo que queremos y todo, ¿sí? Así que gracias por su atención. Yo les agradezco que me hayan puesto una gran atención y que tengan feliz día. Bendiciones.